¿Te sientes solo, vacío y sin poder espiritual? Hoy vamos a desmenuzar un tema muy interesante, así que quédate hasta el final y no te pierdas de lo que vamos a hablar, porque hoy vamos a analizar el capítulo número 4 del libro Hijos de Intimidad. El capítulo en cuestión se llama Erradicando el espíritu de orfandad. Entonces, pues vamos a analizar, vamos a leer un poco de lo que el pastor Mariano está escribiendo acerca de este libro. Y al final pues vamos a hacer una anotación o varias anotaciones. Y espero que pues sea de ayuda para ti. Si ya estás leyendo el libro, si aún no lo estás leyendo, date la oportunidad de leerlo. No es un mal libro por completo. Creo que tiene varias cosas que podemos rescatar. Ya lo hemos ido hablando poco a poco. Y bueno, vamos a continuar el día de hoy con esta lectura. Capítulo 4 de Hijos de la Intimidad, erradicando el espíritu de orfandad. Mariano Zengwald nos dice lo siguiente: los bebés solo claman cuando saben que son escuchados por sus padres. Una vez que el bebé se siente que no es visto ni oído, deja de llorar. Encontramos en tantos lugares que la iglesia no ora, no llora, no clama ni adora. Solo respira, vive o sobrevive. Bueno, el capítulo número 4, como hasta el momento es costumbre, inicia con la historia del pastor acerca de un amigo suyo que fue a visitar un orfanato porque iba a adoptar, estaba en un proceso de adopción y de repente se dio cuenta que en una sala donde había puros neonatos había algo curioso, y es que había un silencio sepulcral. ¿Qué significa? Pues los niños no estaban llorando, ¿no? Como un bebé normal. No lloraba y no hacía este llanto de tengo hambre, tengo sueño y no me puedo dormir. Todo esto que un niño normal suele hacer. Y según Mariano, no estamos aquí para dudarlo, pero por respeto, según el pastor, la persona encargada de este orfanato le comentó al amigo del pastor esto, que los bebés solo claman cuando saben que son escuchados por sus padres. El chiste es que esos bebés habían dejado de llorar porque sus padres, pues más bien ya sabían que sus padres no iban a ir al sonido de su llanto. Y entonces, bueno, hace este pequeño comentario. Y es importante porque nosotros terminamos en este punto, ¿no? Lugares de la iglesia donde no ora, no llora, en otras palabras, según el pastor Mariano, la iglesia está sufriendo de algo que él llama el espíritu de orfandad. El espíritu de orfandad, eso es lo que dice Mariano Zengwald. La iglesia no ora, no clama, no llora, no adora porque pues ya sabe, porque no se siente hija, porque no sabe que es hija de Dios. Y yo pues no estoy tan de acuerdo, pero vamos por puntos. La primera razón por la que yo no estoy tan de acuerdo es esta: hay un peligro entre confundir el sentir con ser. Una cosa es sentir que soy hijo de Dios y otra cosa completamente distinta es saber que soy hijo de Dios. ¿Sí? Entonces ahí es donde radica el punto. Sentir o ser. ¿Me siento hijo o soy hijo? ¿Qué es más importante? Bueno, según el pastor Mariano, lo más importante es que te sientas hijo, ¿no? Que tengas ese abrazo del Padre, que sepas que Dios va a escuchar tu oración, que sientas que Dios está ahí contigo presente. Y digo, muchas de estas cosas son buenas, pero no siempre se pueden vivir de esa manera. Porque hay momentos de dificultad en los que realmente no sentimos que somos hijos de Dios. O dudamos de esta relación que tenemos con Dios. ¿Por qué? Porque así es la vida, es lo normal.
Es normal que nosotros como cristianos tengamos momentos de bajón emocional, como seres humanos también. Entonces, el hecho de que yo no me sienta hijo no me vuelve automáticamente no hijo de Dios. Y yo sé, a lo mejor van a decir, no, pero es que eso no es lo que está diciendo el pastor Mariano, y a lo mejor tú estás más de acuerdo con él que en su contra, y yo sí, tienen razón, estoy de acuerdo con él en muchas cosas, y al final vamos a ver cuál es el punto que yo le voy a conceder. Pero igual te lo adelanto un poco, y es el tema de la identidad, ¿no? Ya hemos hablado en esta serie acerca de la identidad que tenemos como hijos de Dios. El problema no es la identidad, sino en qué basamos esa identidad. Según el pastor Mariano, debe ser en la voz de Dios, en lo que Dios dice acerca de nosotros, en lo que Dios espera de nosotros, en lo que Dios dice, no solamente en la escritura, sino que nos dice audiblemente en lo que él llama intimidad. Esas palabras que Dios expresa hacia nosotros de forma íntima y de forma privada, que yo les he dicho en videos anteriores, esas experiencias deben ser filtradas por la escritura y no al revés. O sea, mi experiencia no debe dictar qué tan buen hijo de Dios o qué tan mal hijo de Dios soy. Sí, entonces ahí es donde viene mi punto. Ahora, eso es una cosa. Otra cosa es a qué se refiere el pastor Mariano Zengwall con el espíritu de orfandad. ¿Qué es lo que quiere decir el pastor con esto de el espíritu de orfandad? Bueno, según el pastor Mariano, la orfandad es mucho más que el abandono de los padres. Técnicamente es un sentimiento que produce falta de valor, protección y amparo. Y bueno, ahí ya vieron el título de la diapositiva. Es espíritu de orfandad o marketing emocional. Porque la última vez que revisé, en ninguna parte de la Biblia se habla acerca del espíritu de orfandad. Quizá lo más cerca que podemos estar de eso es la promesa de Jesús en el no los dejaré huérfanos. Sí, es tal vez la parte más parecida a esto. Y el problema ni siquiera es tanto el decir espíritu de orfandad, a lo mejor porque el pastor Mariano no es el primero que habla acerca de este supuesto espíritu de orfandad. No, porque se está refiriendo a un concepto abstracto que es esta sensación de sentirse que no vales, ¿no? De no tener autoestima, de falta de autoestima, de no sentirte protegido, de no sentirte amparado, aceptado. Está bien. O sea, si es en ese sentido, pues está bien. No es correcto, pero se lo vamos a conceder. Vamos a concederle que existe el espíritu de orfandad si no lo ligamos o si no lo representamos tal cual como un espíritu. Sí, no es un demonio de orfandad que te está haciendo sentir huérfano. No, por más pentecostales que seamos, debemos tener cuidado con llamarle espíritu de a casi cualquier cosa. No existe como tal un espíritu, un demonio que esté dedicado a que las iglesias se sientan huérfanas. No existe. No existe porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es un grupo, un conjunto de creyentes, todo pueblo, toda tribu, toda nación, que ha decidido creer en Jesús, ¿sí? Por la fe, por el arrepentimiento, y obviamente esto no es idea de las personas, sino idea de Dios, a quien le pareció que por la locura de la predicación nosotros nos acercáramos a Él. Y bien, entonces el tema aquí es ¿de dónde saca el pastor Mariano esto? Bueno, es de Romanos capítulo 8, versículo 15, que dice así: y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus hijos propios. Ahora le llamamos Abba Padre. Bueno, Romanos capítulo 8
versículo 15 no habla acerca de un espíritu de adopción. No existe el espíritu de adopción. Lo más cercano, les decía, cuando Dios promete no dejarnos huérfanos, de todos modos está haciendo referencia al Espíritu Santo. Y aquí en Romanos Pablo hace lo mismo. Está haciendo referencia al Espíritu Santo, y el Espíritu, por decirlo así, que está claramente contrario en este aspecto, o que lo usa Pablo como una herramienta para decir qué es lo que no hemos recibido, es un espíritu que nos esclavice. Entonces, ni siquiera está diciendo no han recibido el espíritu de esclavitud. ¿Sí? No tienen un espíritu. Tenemos un espíritu. Tenemos al Espíritu de Dios, pero ese Espíritu de Dios no nos esclaviza al miedo. Aquí el contrario ni siquiera es el espíritu de esclavitud, sino el miedo. ¿Sí? O sea, no existe tampoco el espíritu de esclavitud, sino que no existe un espíritu que nos esclavice al miedo. Entonces, ¿podemos hablar del espíritu de esclavitud? Sí, está bien. ¿Podemos hablar del espíritu de orfandad? Sí, también. Si quiere usarlo, está bien. El tema es, como en muchas otras ocasiones ha sucedido con el pastor Mariano, es que está confundiendo las categorías. Que yo me sienta hijo no implica que yo no soy hijo. Que yo me sienta hijo no implica que yo soy hijo, y que yo no me sienta hijo no implica que yo no soy hijo. ¿Sí? O sea, el tema no está en la palabra, si es por marketing o lo que sea. Si está bien, si lo quiero usar por marketing porque suena más aterrador decir espíritu de orfandad que decir espíritu de esclavitud, pues está bien, no pasa nada. No nos vamos a poner estrictos en ese punto. No está bien, no es correcto, pero si lo quiero usar para eso, adelante, se lo concedemos. Concedemos el uso de el espíritu de orfandad para representar esa sensación de abandono que tiene un huérfano. Va, está bien, porque pues sí, existe esa sensación, y tampoco lo vamos a descartar nada más porque sí. No, existe esa sensación y tenemos que ser sabios en esa parte. Ahora, Dios dice que el Espíritu Santo es el que nos adoptó como hijos de Dios, porque ahora lo podemos llamar Abba Padre, al Padre. Entonces, recordemos el proceso de la salvación. Jesús murió por nosotros. Él murió, luego resucitó, y murió y resucitó para 3 cosas: para nuestra salvación, nuestra santificación y nuestra glorificación. Entonces es simple, ¿no? Todo aquel que cree en Jesús tiene esa bendición de ser hijo y de poder llegar a ser hijo de Dios. Si somos hijos de Dios, y al mismo tiempo estamos siendo santificados a la imagen de un hijo de Dios. Ese es el resumen. Entonces, tanto Juan capítulo 3, como lo hemos visto antes, y Romanos capítulo 8 no están hablando acerca de cómo se siente un hijo de Dios o cómo no se siente un hijo de Dios, sino de esta hermosa salvación, este hermoso tesoro que Dios nos ha dejado, que es el de ser salvos. ¿Sí? Este hermoso regalo de la salvación que Dios nos ha permitido tener. No se trata de ser esclavos, no se trata de que tengamos miedo, o de que nos sintamos hijos, de que sintamos que Dios nos está abrazando, que sintamos que Dios está contento con nosotros. Eso ni siquiera interesa, porque somos hijos. Dios lo decidió así. Si tú formas parte de una comunidad cristiana, no importa qué tipo de denominación sea, no importa de qué tipo de teología tengas, en el sentido de aquellas enseñanzas que son externas, que no son fundamentales, ¿no? Si tú no crees en la Trinidad, tú eres un hereje, así de simple. Si tú no crees que Jesús es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, tú eres un hereje. Si tú no crees que el Espíritu Santo es Dios, tú eres un hereje. Si tú no crees
que la Biblia es la palabra de Dios, que está inspirada, que está y que es infalible, entonces tú eres un hereje. ¿Sí? Eso es simple. Y creo que todos estamos de acuerdo con eso. Entonces, si tu ortodoxia está bien, lo que tú sabes acerca de la teología es correcto, está alineado con todos los años de historia que tenemos como iglesia, sabiendo que no se limita a una denominación nada más, sino a la enseñanza, a tener, como dice Pablo, el fundamento correcto, los profetas o los apóstoles y los profetas. Sí, si nuestro fundamento es el correcto, entonces hay otros aspectos que no son tan importantes o no son razones para pelearnos, y que Pablo también lo señala. No se trata de comida, no se trata de bebida, no se trata de todas estas cosas. Entonces, lo que Mariano señala en muchos aspectos en este libro tiene más que ver con esta segunda parte de las cosas de las que no se trata el reino. Sí, el reino no se trata de sentir bonito, de ser romántico con Dios. De esas cosas no se trata el reino. El reino se trata de que Cristo murió por nosotros, resucitó para nuestra santificación, y todo esto que Pablo exalta en Romanos capítulo 8 y que Jesús señala en la conversación con Nicodemo en Juan capítulo 3. Entonces esto es muy muy importante, porque de lo contrario tendemos a ser manipulados para que nos hagan sentir que no hemos logrado tener las experiencias necesarias para saber ineludiblemente que somos hijos de Dios. ¿Sí? Porque Mariano entonces hace esto y dice él: solo claman los que saben que son oídos por su Padre, solo oran los que son hijos. ¿Y el que no? Yo muchas veces he sentido que Dios no me escucha. Y seguramente tú también. ¿Pero eso significa que dejaste de ser hijo de Dios? Porque, digo, ya lo hemos hablado antes, ¿no? Y puede ser que parezca un disco rayado, pero así como lo menciona él en todos los capítulos, yo también lo voy a mencionar en todos los análisis. Mariano hace muy bien esta distinción. Si no eres hijo de Dios, eres hijo de la religión. No hay otra opción. No puedes ser un hijo de Dios que no sabe que es hijo de Dios. O eres hijo de Dios o eres hijo de la religión. Nada más. Hijo del viento, hijo de la intimidad, hijo de no sé qué. Entonces, para Mariano la intimidad es la verdadera religión. Sí, esta intimidad que él maneja tiene que ver con este romanticismo cristiano de decirle a Dios: yo vengo a darte placer, yo quiero pasar la noche contigo, yo quiero hacer esto, yo quiero acá, tú eres mi amado. Ya saben, esta recitación de Cantares tan fuera del contexto original por el cual fue escrito. Cantares, una espiritualización del libro de Cantares. Eso es lo que Mariano dice que es lo que hace un verdadero hijo. Pero, la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice: y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día en que Cristo Jesús vuelva. Dios termina lo que empieza. Dios ya nos salvó en la comunidad cristiana a la que pertenecemos. Si tú estás escuchando este video, déjame decirte una cosa. Tú eres hijo de Dios, aunque en este momento no te sientas como un hijo de Dios. Dios está trabajando en tu santificación. Sí. Puedes cometer muchos errores, seguramente vas a cometer 1000 más. Y muchos de esos van a hacerte sentir lejos de Dios. Puede ser que ni siquiera te sientas como un pecador y tengas un aprecio por tus rituales y un aprecio por el no poner, no sé, porque la mujer no se ponga falda, un aprecio por no tomar vino,
un aprecio por la forma en la que te vistes, ¿no? Tal vez eres de los que a la iglesia vas con traje y corbata y este tipo de cosas. Eso no implica que no seas hijo de Dios, y eso no implica tampoco que el que no lo hace de esa manera sí es hijo de Dios, lo que parece señalar el pastor Mariano. Entonces, debemos ser muy cuidadosos con esta parte. No se trata ni de un lado ni del otro, sino más bien de entender que Dios no está tan interesado en la forma en la que practicamos nuestra fe. Está más bien interesado en la forma en la que somos transformados. Sí es cierto, si usas corbata y traje y eres un pedante, arrogante, una persona ofensiva que daña a cualquiera nada más porque no está de acuerdo con su forma de ver la vida, eres igual o peor de lo que señala el pastor Mariano. Sí, pero si eres si eres un cristiano romántico que dice, no, Dios no mira nuestro pecado, Dios no se fija en eso, Él nos ama igual, Él nos llama igual, Él nos sigue amando todo el tiempo, y Él no nos va a señalar, Él nos va a hacer sentir bien, Él nos va a hacer sentir que estamos bien. Y no, tampoco es caer en este otro extremo del romanticismo que yo no creo ni siquiera que el pastor Mariano conceda. No, sino que el tema está en poder centrarnos en que el hecho de que yo no me sienta hijo de Dios no significa que no sea hijo de Dios. Y el hecho de que yo sí me sienta hijo de Dios tampoco significa que yo sea hijo de Dios. Sí, en el futuro nos vamos a encontrar muchas personas que creyeron ser salvas y no fueron salvas. ¿Por qué? Porque su carácter no fue transformado. Y ahorita vamos a ir a la parte del carácter. Pero quiero que entendamos esto. Dios va a terminar la obra que inició en nosotros. Dios la va a terminar. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Somos sus hijos y no hay de otra. ¿Sí? Ahora, antes de llegar al tema del carácter, que justo eso es lo que vamos a ver. Pero antes, vamos a ver esta otra frase del pastor. Dice, esta es la clave para una verdadera vida de intimidad con el Padre y el fundamento para un ministerio lleno de propósito, poder y señales. Y entonces, yo digo, ahí está el meollo de la cuestión. Ahí está, como dicen aquí en México, ahí es donde la puerca torció el rabo. ¿Sí? Esta es la clave para una verdadera vida de intimidad. ¿Cuál es la clave? La identidad de hijo. ¿Sí? Vamos a tener cuidado ahí. El pastor está hablando de identidad. Entonces, ¿la clave cuál es? La identidad de hijo. ¿Cómo se ve esta identidad de hijo? Bueno, según el pastor Mariano, es cuando tú sabes que Dios te escucha, cuando tú sientes que Dios te habla, cuando tú sientes la voz de Dios hablándote directamente a ti, sin intermediarios. Entonces, en ese momento el resultado es una verdadera vida de intimidad con el Padre. Una verdadera vida de intimidad con el Padre. ¿Sí? Si tú no aceptas tu identidad de hijo, entonces no vas a tener intimidad con el Padre. Y yo les diré, bueno, en cierto punto tiene razón, porque a final de cuentas nuestra relación con Dios es muy importante para nuestro crecimiento, para el fortalecimiento de nuestra vida, de nuestra fe. Y en esa parte tiene razón. No vamos a tener intimidad con Dios, como lo menciona él, o no vamos a tener una relación personal con Dios, para no sonar tan románticos. No vamos a tener esta relación con Dios si no sabemos que somos hijos suyos. Ahora, este saber, y es donde viene la cuestión, este saber que soy hijo de Dios, ¿en dónde encuentra su fundamento? En mi experiencia
en cómo me siento en el momento específico en el que estoy viviendo o en lo que dice la palabra. Vamos a ahondar un poco más allá dentro de unos momentos, pero analicémoslo de esa forma. Porque según el pastor Mariano, yo tengo que sentir que soy hijo de Dios, porque tengo que tener una experiencia con Dios en la que Dios venga y me abrace y me diga: tú eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. No, como si fuera Jesús, pero esta sensación de que wow, Dios me dijo que soy su hijo, wow, Dios me dijo que Él me ama, wow, Dios me dijo, ajá. Pero va a haber un momento de tu vida en el que esas experiencias emocionales ya no van a ser suficientes para sostener tu fe. Y entonces, según Mariano, lo que tienes que hacer es buscar otra experiencia. ¿Sí? Y ir en una constante de experiencia tras experiencia, tras experiencia, tras experiencia, así hasta el infinito, para que nunca te dejes de sentir como un hijo de Dios. Pero ¿qué pasa cuando llega un momento en el que esa nueva experiencia ya no llega? O tengo que hacer cosas todavía más locas y ridículas para obtener una experiencia como esa. ¿No? Pongamos un ejemplo rapidito. Como el hecho de que como yo ya no tengo experiencias con Dios en mi iglesia, ahora tengo que ir a la iglesia del pastor Mariano y a su evento que hace cada año de intimidad con el amado. Y entonces yo voy a tener una experiencia espiritual allá, de la que sí o sí me voy a tener que convencer, porque yo pagué dinero, pagué mis vuelos, pagué hospedaje, pagué mi consumo de lo que sea que hice. Entonces esa cantidad de dinero que me gasté para ir al evento de intimidad con el amado, en donde todo el mundo va a descubrir que es hijo de Dios, algo que la Biblia ya te dice y prácticamente gratis, sobre todo si tienes la aplicación en tu teléfono. Algo que Dios ya te dice, vas a ir hasta Argentina para que Dios te lo diga personalmente, o más bien Dios te lo diga a través del pastor, profeta, evangelista, apóstol, lo que sea que llegue a predicar a ese evento. Y luego, cuando regreso a mi casa, esa emoción me va a durar un rato y después voy a tener que ir a otro evento. Y adivinen qué. Cuando se trata de este tipo de eventos, hay todo el año y en todos lados. ¿Qué ser humano con sentido común va a tener suficiente dinero para invertir en tantos eventos? ¿Por qué? Porque está persiguiendo esa experiencia que no es suficiente, que no llena su alma, que no llena su intelecto, que no le dice de manera final, de manera infalible, de manera completa, que él es hijo de Dios y no importa lo que pase con su vida, él va a seguir siendo hijo de Dios, porque Dios va a ser el que lo va a mantener ahí, porque Dios es el que lo llamó, Dios es el que lo escogió, Dios es el que lo va a santificar. Sí, ya me están entendiendo, o ya me estoy explicando mejor. De eso se trata. Sí. Y no contento con eso, ahora Mariano habla acerca de los hijos de la religión. Sí, y él dice esto: los hijos de la religión intentarán sentirse seguros a través de la aprobación de la denominación, de las jerarquías, de la acumulación de conocimiento o de la reputación. Y entonces, les decía yo, esta falsa dicotomía de que o eres hijo de la intimidad o eres hijo de la religión, porque si tienes intimidad no puedes tener religión. Y yo les digo, no hay verdadera intimidad sin una religión correcta. Sí, si no les gusta la palabra religión, sin un conocimiento correcto de Dios, sin una teología de Dios correcta. No existe, no es posible. Para tener una correcta relación con Dios hay que tener un correcto entendimiento de quién es Dios
y qué es lo que significa el quién es Dios para nosotros. Si yo no entiendo eso, que son los fundamentos de nuestra fe, lo que Pablo expresa a los hebreos, que les dice que ya no les tiene que estar enseñando estas cosas acerca de la fe, acerca de la salvación, acerca de la segunda venida de Cristo, acerca de todas estas cosas. Si yo no las puedo comprender según como son enseñadas en aquella comunidad de fe a la que yo me adherí, a la que yo estoy sujeto voluntariamente, si yo no las entiendo ahí, yo no voy a poder tener una relación correcta con Dios. Porque mi espiritualidad la voy a vivir basado en lo que yo entiendo acerca de Dios. Y mi entendimiento de Dios no es en un vacío en el que yo voy a ir con Dios y Dios me va a enseñar todas las cosas. Dios nos enseña todas las cosas a través de la Escritura, que es la palabra profética más segura. Eso significa que Dios no habla, que Dios no... Sí, Dios habla, Dios hace milagros, y vamos a ver eso un poquito más adelante, pero de hecho ya lo estaríamos viendo. Todavía no llegamos a ese punto, pero todo esto es muy importante que nosotros lo sepamos ver y lo sepamos observar correctamente. ¿Sí? Entonces, Mariano divide a la iglesia entre estos dos y para él no hay opción. O eres uno o eres otro. ¿Sí? Y en teoría todo aquel que se convierte en hijo de la intimidad antes era un hijo de la religión. Claro, obviamente. Pero no es eso. Porque vamos a volver un poquito a la parte que me salté. Como dice, también esto es el fundamento para un ministerio lleno de propósito, poder y señales. Y entonces aquí es donde surge este punto. ¿Cómo sabemos que eres un hijo de la intimidad? Porque tienes un ministerio lleno de propósito, poder y señales. Propósito, poder y señales. ¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo? Si no hay milagros en mi iglesia, yo no estoy teniendo intimidad con Dios. Permíteme, pero discúlpame, pero no es así. Jesús mismo descalificó la idea de que los milagros tenían algo que ver con el ser buen cristiano o de ser un buen creyente. Jesús descalificó esa idea rapidito. Dijo: algunos de ustedes vendrán en el día final y me dirán: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre hicimos toda clase de milagros. Y yo les diré: apártense de mí, hacedores de maldad, yo no los conocí. ¿Cómo me puedes decir que aquello que Jesús descalificó es la señal de un verdadero hijo de Dios? Un verdadero hijo de la intimidad. No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. ¿Cómo puede ser posible que aquello que Jesús mismo dijo, esto ni siquiera es importante? Sí, porque Dios escogió a estos vasos de barro para llevar un tesoro. ¿Cuál tesoro? El Evangelio. El Evangelio ocasionalmente trae sanidades, milagros, prodigios, señales. Sí, pero eso es cuando Dios quiere. No hay una condición previa para estos milagros. Si esa idea la compramos hace menos de 100 años, compramos esa idea de que Jesús estaba buscando, o Jesús puede hacer milagros si nosotros tenemos ciertos lineamientos, ciertas formas de hacer las cosas. Entonces Dios va a hacer milagros y yo voy a provocar el avivamiento en mi iglesia, y yo voy a provocar el avivamiento en mi ciudad, y yo voy a provocar, cosa que el mismo Mariano habla en otro de sus libros, que tal vez estemos analizando más adelante. Pero
No se trata de eso. Si mi relación con Dios no está obligada a producir absolutamente nada más que adentro de mí. Sí, la salvación que Dios nos ha regalado se trata de carácter. Se trata de nuestro carácter, nuestra santificación. Eso es lo más importante para Dios, porque Él no nos necesita para salvar a la gente. Él decidió usar la predicación para la salvación de las personas, pero lo que salva no soy yo, es mi predicación. Es el Espíritu a través de la predicación el que va a convencer a aquel que va a ser salvo, o aquel que necesita, o aquel que va a responder a ese llamado, o aquel que ya fue predestinado. No importa lo que tú creas, el proceso es el mismo. La predicación trae a los que van a ser salvos. La predicación trae a los que van a ser salvos. No soy yo, no es mi intimidad con Dios, no es nada de eso. Estas cosas cultivarlas es muy bueno cultivar una relación con Dios, es muy bueno cultivar un acercamiento a Dios genuino, profundo, fuerte, pero eso no va a salvar a nadie. Eso lo único que va a hacer es transformarme a mí. Transformarme en aquello que yo ya soy. Yo soy hijo de Dios, y entonces Dios, por medio del Espíritu, está transformándome a la imagen de Cristo, quien es hijo de Dios. Y Él no se avergüenza de llamarme su hermano. Sí, entonces esto no se trata de si soy hijo de la religión o soy hijo de Dios. No se trata de eso. Sino que se trata de entender una cosa. Tu llanto no anula su firma. Y bueno, este ejemplo Mariano también lo da en su libro acerca de un muchachito que fue adoptado. Y a cierta edad le dijeron que era adoptado, y entonces el niño, como es lógico, tuvo una crisis de identidad. No, es lógico, porque tanto tiempo viviendo con una mentira y de repente te dicen la realidad es esta, y le destruyeron su mundo. ¿Sí? Es lógico. Así es cuando te encuentras con una información así. Pero no es como que se le metió el diablo al muchacho de repente, sino que es algo más psicológico. Ahí lo que el muchacho necesitaba era una ayuda psicológica, y lo que los papás debieron haber hecho fue buscar ayuda psicológica para poder decirle a su hijo esta verdad. Pero el hecho es que aunque el niño, al muchacho el chico, tuviera un problema de identidad que debía ser tratado, que debía ser llevado por un proceso, y yo espero que así haya sido. Mariano no nos dice nada acerca de eso, pero el hecho de que este niño o este chico tuviera esa crisis de identidad, que es lógica, no implica que dejara de ser hijo de las personas que lo adoptaron. Sí, entonces lo mismo sucede con nosotros. El hecho de que haya gente que valore más los rituales, que valore más las reglas que se pone porque cree que está agradando a Dios con ello, al no comer tal cosa, al no comer aquella otra cosa, al no celebrar ciertas fechas del año, al no vivir conforme a ciertos aspectos del mundo que él considera carnal o secular. Todo esto, eso no anula a la persona, no elimina a la persona y no le dice, tú no eres un hijo de Dios, tú no eres un hijo de la intimidad, y tú no eres de las personas que van a transformar al mundo. Sí, porque no se trata de eso. Entonces debemos entender esto. Nuestra posición como hijos de Dios es porque Jesús
Jesús pagó un precio enorme por nosotros. Sí, y con el sello del Espíritu Santo fuimos llamados hijos de Dios. El Espíritu Santo confirma en nosotros que somos hijos de Dios. No necesito experiencias. Si las tengo, qué bueno. Felicidades. De hecho, el pastor Mariano habla de muchas experiencias que él tuvo y qué bueno, son buenas para él. Yo he tenido muchas experiencias también con Dios, de las que he disfrutado bastante. Y qué bueno, pero son válidas para mí. Mis experiencias no me dan derecho a invalidar la forma en la que otras personas practican su fe. Entonces debemos aprender a ser cuidadosos con estas cosas. Sí, debemos aprender a ser cuidadosos con ello. Dios quiere transformar nuestro carácter. Dios va a transformar nuestro carácter. Si de repente el ministerio al que yo pertenezco o el ministerio que alguien está levantando como pastor, no hay milagros, no hay señales, no hay prodigios, eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Obviamente si lo buscas, sucede, pero no por ti, es porque Dios quiere que suceda. Y ni siquiera es porque tú hagas las cosas bien si eres un pastor. Ni siquiera es por eso. En realidad, más bien puede ser por amor a la iglesia a la que tú estás sirviendo. Porque Dios ve la necesidad de la iglesia y Dios sabe que debe hacer milagros, Dios sabe que debe hacer sanidades, para que esa gente crea, para que más gente sea salva, para que más gente conozca el evangelio. Pero eso no te señala a ti como un buen pastor, eso no te señala a ti como un buen ministro, eso no te señala a ti como alguien que tiene una relación con Dios. Eso es personal para ti. Eso es personal para mí. Las experiencias no pueden sostener nuestra vida como creyentes no pueden sostener nuestra vida toda nuestra vida. Porque hay una verdad que es mucho más grande que nuestras experiencias y es la palabra de Dios, que es la única fuente infalible de verdad. Sí. Tu identidad está escondida en Cristo. Es importante que el cristiano valore su posición en Cristo, pero también es importante que no permita que lo etiqueten como mal cristiano, simplemente por no sentir lo que le dicen que debería sentir si en realidad fuera hijo de Dios. Si yo no estoy acusando a Mariano, no sé cuántas veces más lo voy a decir, pero todas las que sean necesarias. Yo no estoy acusando a Mariano. Yo estoy advirtiendo las cosas que se pueden entender por el lenguaje tan metafórico que utiliza el pastor. Y así son todos sus libros y así es todas sus predicaciones. Así son porque así es el modo. O sea, esa es la forma en la que estas iglesias hablan de Dios y no tienen nada de malo. Siempre y cuando tengan en cuenta que no están resolviendo nada, solamente están metiendo una denominación nueva. Sí, que tal cual como las otras denominaciones cree que tiene la razón, que es la verdadera forma de vivir el cristianismo, y entonces se vuelven en una división más de lo que se supone que ellos quieren reparar. Es cierto que a su división se pueden unir otras denominaciones porque pues es un más que una denominación, más bien es un movimiento que admite otros pensamientos, siempre y cuando los de fondo sean estos. Tienes que sentir que eres hijo, tienes que tener experiencias con Dios, tienes que escuchar la voz de Dios, tienes que hablar con Dios, ¿sí? Entonces, pues como cristianos no todos podemos hacer esto.
Sí, no todos podemos vivir de esta forma. Entonces debemos ser cuidadosos con ello y pues tenerlo en cuenta, ¿no? Dios va a transformar nuestro carácter. Dios va a transformar nuestro carácter porque Él así lo decidió. No necesita de nosotros, pero Él disfruta vivir, o más bien compartir con nosotros estos aspectos de la vida que a veces nos dejan a nosotros tan perdidos. Tú eres hijo de Dios, yo soy hijo de Dios. No importa si lo sientes o no. No importa si te dicen que eres un hijo de la religión, un religioso, un fariseo, lo que sea. Y puede que lo seas. Tampoco lo descarto. Puede que lo seas. Pero sigues siendo hijo de Dios. Si eres un fariseo, según el entendimiento que tenemos de la palabra fariseo, porque los del movimiento del pastor Mariano tal vez serían unos nuevos fariseos, ¿no? Que exaltan más la emoción que la escritura y el entendimiento genuino de la palabra de Dios. Pero de cualquiera de los dos extremos que seas, importa que entiendas que eres hijo de Dios y Él está comprometido en transformarte. Sí, tal vez en el futuro te cambies de extremo. Dejas de ser un hijo de la religión y te conviertes en un hijo de la intimidad, o dejas de ser un hijo de la intimidad y te conviertes en un hijo de la religión. Así es la vida, así sucede. Pero lo importante es entender esto. ¿En quién confías más? ¿En lo que sientes hoy o en lo que Dios te prometió ayer? Que si tú te acercaste a Cristo en arrepentimiento y fe, tú eres hijo de Dios. Y ese es el punto final.